Ah, ya. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y se ve el puntero. ¿Dónde está mi nombre? Ahí estoy pasando un puntero, ¿se ve? Sí, ¿O no doctor. se ve? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve, no ve? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ahora se ve la presentación. Sí, doctor. Y el puntero también se ve. Doctor, se ve en pequeño. No es en pantalla completa, por si acaso, doctor. No está en pantalla completa el mío. No, no está así. Pero nosotros solo lo podemos ver en pequeño, doctor. ¿Por qué? Pero es eso. Porque yo abro siempre presento con ventana, o tengo que hacer no con ventana, sino con otra cosa. Creo que sería con pantalla, doctor. A ver, Tal vez es, voy a doctor, volver compartir pantalla completa. Ya, a ver, vamos a ver eso. Entonces un ratito voy a salir de esto. Y vamos a poner... Pero no hay esa opción con toda la pantalla, en ese hay que poner. Yo nunca he usado ese. Porque no sale pues ahí salen ustedes nomás. Doctor, tal vez puede poner dentro de su presentación, hay una parte que aparece un icono de diapositivas de presentaciones. Eso primero hacer clic y luego empezar a presentar esa pestaña. Ya, o sea, antes de poner compartir. Sí, antes de poner compartir, primero ponga el formato de presentación. Ya he hecho eso, pero ahora ¿cómo hago para compartir con ustedes? Hay que entrar desde de nuevo a presentar. Y ya le va a aparecer ahí. No va a poder. Normalmente presenta.
Usted tiene que presentar... Ahorita no ven nada, ¿no ven? No. Doctor, pone la parte de presentar ahora y ahí hay 3 opciones. La de pantalla completa tal vez funcione. Ya, a ver. Primero tiene que estar abierto el otro, ¿no ve? No, pues no me sale eso, me sale solamente lo de ustedes, no me sale la presentación aquí. Es que, doctor, Ahorita, por ejemplo, les voy a compartir lo que están saliendo ustedes con sus nombres. Sí, doctor, pero cuando vaya ahora sí, se dirige a PowerPoint, al se documento va a... de PowerPoint, vaya, doctor. Ah, ahora me entro al PowerPoint. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Pero estamos haciendo lo mismo, lo único por el largo. ¿Ahora se ve? Sí, doctor, Sí, sí, ahora sí. Sí, doctor, gracias. Ya. Y se ve el puntero también, ¿no? Sí, doctor. Ahora, Ya. Sí, doctor. podría ocultar la Ya, barrita ahora- también que está al final. No, eso se puede ocultar, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero, vamos a empezar a desarrollar un tema que es un poquito largo. Siempre hay el criterio de que todos deben conocer todo en cuanto a lo que significa instrumental. Cada cual, sin embargo, tiene un concepto muy dirigido a lo que va a hacer posteriormente. Yo no voy a entrar en discusiones de la parte semántica, que no debe llamarse instrumental, sino arsenal y todo aquello. Lo importante es de que tengamos que partir de lo siguiente. Primero, en el curso de la historia, desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, el hombre ha tratado de utilizar cosas que le van a ser útiles. Y desde el punto de vista de la atención de lo que le pasaba al hombre de la edad de piedra, si quieren ustedes, en la prehistoria, siempre han habido heridas y siempre ha habido necesidad de atención de las heridas. Al mismo tiempo, ¿cómo tendría que realizarse, por ejemplo, a la casa de un animal, el distribuir el insumo del animal, como la carne, por ejemplo, o las vísceras para la alimentación? Entonces, el hombre en ese contexto ha ido analizando cómo va a realizar esas actividades. Y lo primero que ha aparecido ha sido utilizar madera, puntas de lanza, piedras, colmillos de los animales, etcétera, etcétera, que han venido a ser los instrumentos que se llaman en cirugía. Con la era de los metales empiezan a formarse en diferentes escuelas. Pueden pasar, si quieren ustedes, por Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, Alejandría, hasta la Edad Media, diferentes instrumentales o instrumentos, donde en el Código Hippocraticum y en lo que dice Galeno se puede verificar que ya había el criterio de que tenga que utilizarse instrumental como una prolongación de la mano del hombre para poder acceder a las cavidades corporales y hacer el trabajo con la mano, es decir, el trabajo quirúrgico. Es, sin embargo, en la Edad Media y en la moderna cuando más se desarrolla, y en el siglo XVIII, XIX y XX aparecen ya instrumentos en función a lo que puede significar en su momento las especialidades. Ahora bien, se ve esta diapositiva, ¿no?, que dice introducción. Sí, doctor. Sí, doctor. Acá ustedes tienen 4 figuras donde se ven cosas diferentes. La primera, la que sería que está a la superior e izquierda de su pantalla, es similar a la que está en la parte de abajo, en el lado izquierdo. A esto vamos a llamarle el instrumental general, que puede ser ampliado, que sería el de arriba, o básico, que es el de abajo, que me sirve básicamente para cirugía general. Ustedes saben que las cirugías se dividen en cirugías por su complejidad, en cirugías pequeñas, medianas y grandes, o mayores.
Una cirugía pequeña es una biopsia, no vamos a usar nada de eso, ¿no? Yo trabajo en proctología, donde para tratar una fístula necesito 2 o 3 cosas. Es una cirugía pequeña que tiende a ser mediana por la anestesia. Pero hay cirugías que vamos a entrar a cavidades, son cirugías mayores que necesitan una gran cantidad de instrumental. Pero ahora, en el desarrollo del tiempo, hay otro componente que es importante que consideremos en el curso evolutivo. Y es el hecho de que haya la cirugía endoscópica o laparoscópica. En esa cirugía ya necesitamos un instrumental diferente, porque el acceso es mínimo, ya no podemos meter nuestras manos a los órganos, lo que son los aparatos, los instrumentos. Y ahí estamos viendo 2, ¿no? La de arriba, que es de cirugía endoscópica o laparoscópica, y la de abajo es para neurocirugía. ¿Por qué es importante que se considere Porque ya no es suficiente conocer instrumental convencional para si van a ser cirujanos. Es necesario que se conozca lo último de lo último, con la idea de que eso les sirva a futuro. Ahora, es natural que con el tiempo, están viendo ustedes en la cirugía convencional se utilizaba un promedio de 20 a 30 instrumentos para una cirugía. Hoy en día no se llega a utilizar a veces ni 10 componentes. Y se está reduciendo mucho más todavía con la cirugía robótica. Allá se emplea, exagerando. Si vas a emplear tú, empleas 2 o 3 cosas simplemente. Entonces, en base a ese contexto, vamos a desarrollar el contenido temático que nos ha asignado la cátedra. Siempre debe partirse de la clasificación funcional y de los tiempos que tiene una cirugía. Una cirugía tiene como tiempos un tiempo inicial que se llama diéresis o abordaje, un segundo tiempo que es el procedimiento propiamente dicho, al que está destinado la cirugía. Pongámosles un paciente que tiene cálculos biliares, hay que sacar la vesícula, el procedimiento se llama colecistectomía, ¿no? Esa es la cirugía en sí, desde el punto de vista técnico. Y finalmente la síntesis o cierre. Pero cuando vamos a clasificar el instrumental, no podemos limitarnos a hacer solamente una descripción en relación a los puertos, a los puntos que es una cirugía, sea convencional. ¿Qué ha pasado? Tal vez es el sería volver a PowerPoint. Ya. Ahora se ve, ¿no? Sí, doctor. Se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces les decía de que no puede hablar solamente de 3 partes, o sea, de abordaje o índice, o incisión, procedimiento y síntesis, sino que hay muchas otras cosas hablando de instrumental. En ese sentido, se suele dividir desde el punto de vista funcional al instrumental en 9 grupos. Aislamiento y fijación, diéresis o corte, disección, prehensión o agarre, hemostasia, exploración, exposición, síntesis y, finalmente, el instrumental auxiliar, que sería succión-aspiración. Entonces vamos a ir desarrollando estos 9 puntos. Cuando hablo de aislamiento y fijación, este es el procedimiento que se hace después de colocar los campos quirúrgicos. Y esos campos pueden fijarse con o sin instrumental, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si voy a fijar sin instrumental, es suficiente que coloque puntos uniendo todos los campos. Cuando no colocas aquellos, los campos se caen del lugar donde estás operando. Entonces, si no tengo instrumental de aislamiento o fijación, tengo que colocar puntos para delimitar el primer y segundo campo fundamentalmente. Pero cuando hablamos de instrumental, estamos hablando de estos 4 instrumentos que se utilizan. La primera, la más conocida, la que está en fondo azul, es la pinza de Backhaus, que tiene, como toda pinza, un extremo proximal, los ojos, una cremallera,
un cuerpo, una caja, que es el punto donde se entrecruzan las partes de la pinza, y un extremo distal donde existen unas puntas que van a permitir la fijación de los campos iniciales que se colocan al paciente. Una pequeña variedad de esta pinza de Backhaus es esta otra, que es la pinza de Roeder se escribe. La única diferencia que tiene, donde estoy señalando, unas bolitas cerca a la punta. Pero igual, termina en lo mismo, en puntas afiladas, podemos decir. La mayor parte de las veces solo se utilizan estas pinzas, pero a veces se colocan segundos campos. Los segundos campos tienen que ser más pequeños que el primero, entonces para ello utilizamos estas otras, las que serían en fondo azul con tramado, que son las pinzas de Kirminson-Jones. Estamos viendo en posición de arriba a abajo y en posición lateral. También le llaman pinzas de cangrejo en Norteamérica, que tiene un principio similar, pero no tiene cremallera, sino es una pinza elástica. Entonces apretamos de esta parte, se abren las puntas y colocamos el segundo campo. Estas pinzas de segundo campo no se utilizan en todas las cirugías, sino solo en algunas, pero las pinzas de Backhaus se utilizan en absolutamente todas las cirugías. Y finalmente tenemos la pinza de Doyen, que sería la última, la tercera, la que aparece más larga, que también es una pinza elástica, pero que a diferencia de las otras no es para el campo, sino es para sujeción o fijación de los accesorios que vienen a una cirugía. Llámese, por ejemplo, cables de electrobisturí, tubos de aspiración. En cirugía laparoscópica se puede utilizar inclusive para hacer fijación de los tubos que van a permitir el acceso al depósito del CO2, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de aislamiento, estas son las pinzas que se utilizan. Y les reitero, la que más se utiliza es la pinza de Backhaus. Y quizás la Doyen. La Roeder, acá hay solamente una foto, como recuerdo, yo no la he vuelto a ver nunca más. Y estas otras pinzas de segundo campo, las de Kirminson-Jones, se utilizan especialmente en cirugía plástica o en alguna cirugía oncológica. Ahora, siguiente paso, después de fijar, tenemos que hacer el abordaje, eso es diéresis o corte. Tradicionalmente, el instrumental de diéresis es el más antiguo que existe de todo el instrumental quirúrgico y se desarrolla a partir del concepto del cuchillo. Entonces, el antecesor de lo que vemos hoy en día en los bisturíes es el famoso escalpelo, que sería este que aparece solito aquí arriba, que tiene una estructura metálica 100%, o tenía, porque ya no hay ahora, tenía un mango y tenía una hoja que podías afilarla. ¿Cuál era el problema de este escalpelo? Que con el tiempo iba perdiendo temple y no cortaba. Comenzabas con un escalpelo nuevito, pongámosle al comenzar el año, y antes de los 3 meses ya estaba, o estaba motoso, no cortaba, o caso contrario, ya no tenía utilidad. Entonces, el tiempo ha hecho que esto se reemplace por bisturíes donde el mango se mantiene, pero lo que varía son las hojas. O sea, son mangos de hojas intercambiables. Y ahí vienen las diferentes nomenclaturas, ¿no? Hay un mango 3, hay un mango 3 normal y 3 largo, hay un 4 largo, hay un mango 7 que es este otro. Por lo general, siempre se trata de utilizar solamente o mango 4 o mango 3. ¿Cuál es la razón? La razón está en la forma como se utilizan las hojas, ¿no? Las hojas para el mango número 3, que son también las mismas hojas para el mango 7, van del 10 al 19 más o menos. Y son hojas que tienen una ranura pequeña. Sirven para cirugías medianas o en algún momento para cirugía plástica o drenaje de abscesos, ¿no? Las hojas que más se utilizan son la hoja número 10, que es la más ancha, podemos decir. La hoja número 12, la 11 y la 12 si quieren ustedes, que sirve para drenaje de abscesos.
y la hoja número 13, que permite un corte más fino. A mi entender, este bisturí debería circunscribirse o este mango, perdón, debería circunscribirse simplemente para hacer biopsias o para hacer drenaje de abscesos. Y ahí es suficiente que use la hoja 15, que es esta. Acá estamos viendo esa hoja 15. Se puede drenar con esto que tienen en punta. Muy rara vez los plásticos utilizan las otras hojas. Usan la 10, alguna vez la 17, pero no es muy convincente a la forma de trabajo que tienen ellos. En cambio, en el bisturí 4, en todas sus modalidades, 4 largo o 4 doble, que dicen algunos, utiliza hojas que van del 20 al 29. Y las que más se usan son la 21, la 23 y la 24, que son las hojas de mayor uso. Pero la más estándar no es ninguna de ellas. La más estándar es la hoja número 22, que es la más ancha y la que tiene un borde más largo. Este borde que lo estoy señalando en la 22 es más largo que la del 24. Entonces, este es el básico instrumental de diéresis, de corte como tal. Ahora, cuando es bisturí de hoja intercambiable, un punto fundamental es saberlo montar. Pues no se monta con la mano. Se toma el mango con una mano, con la mano izquierda por lo general. Se saca la hoja del sobrecito que se tiene y se monta ayudado de una pinza Kelly o un portaagujas. Aquí estamos viendo en la parte de abajo que se hace coincidir la ranura y se tracciona hacia el mango para insertarlo. Y para retirar hacemos el sentido inverso. Levantamos la parte que está cerca al mango y retiramos la hoja para desecharla. Todas estas hojas son de uso único. Yo hoy en día no entiendo una cosa de que me pasa en las instituciones públicas. Yo entro a operar un paciente donde voy a utilizar para un tratamiento de una fístula, por ejemplo, solamente para hacer un corte de medio centímetro, una hoja de bisturí. Y eso se descarga. No me voy al costo, sino me voy al hecho de que estamos mal acostumbrados. Las enfermeras saben de que esa cirugía tiene una incisión muy pequeñita y que ya no necesito el bisturí de hoja intercambiable. ¿Por qué voy a usar el electrobisturí? Ahora, para la manipulación o el empuñado, ustedes se fijan, hay 4 formas, ¿no? La más estándar es esta, que es como se toma un lápiz. Apoyamos el mango entre el segundo, tercer dedo y el tercero que va a la parte de atrás me sirve como referencia. Luego se puede utilizar como violín, que sería este de acá, que está a su lado, se dice que es al comenzar la incisión, hacer como lápiz y hacer como violín en el resto de la incisión. Yo prefiero hacer uno solo, ya sea este o este. Estoy más acostumbrado a hacer como escribo el lápiz, porque eso lo hago en todo momento. Pero cuando estamos hablando de disecciones con bisturí, ya no cortes, sino disecciones con bisturí, no se hace la disección ni como utilizando el arco de violín y tampoco utilizando el lápiz, sino se hace de esta otra forma. Se hace tomando de la parte media, no de la parte inicial, sino fíjense bien, de la parte media el mango del bisturí y hacer una disección. Por ejemplo, para cirugía de mama, se hace una disección del tejido adiposo de esa forma. Y cuando es una disección más delicada, hacemos como manejamos un grafo, es decir, en forma perpendicular al eje de la mano. Entonces tienen que ver de que no es manejar como sea. Agarren una sola. Yo prefiero que se haga todo como se maneja el lápiz, que es lo más sencillo. Ahora, toda incisión sangra, ¿no ven? Todo corte sangra. Entonces viene el electrobisturí, que en realidad debería llamarse unidad electroquirúrgica. Una unidad electroquirúrgica es un aparato de electricidad estática
que permite a través de la conexión realizar dos acciones al mismo tiempo: corte y coagulación. Y hay dos formas, una que es la forma bipolar y otra la monopolar. La monopolar, bueno, entonces el aparato es el mismo, por si acaso. Lo que varía es el utilizar los periféricos. En el monopolar tiene que haber un cable con un mango y una punta a la manera de un lápiz. Este mango tiene dos botones, uno amarillo adelante y otro atrás, de color azul. En algunos casos, cuando no hay el lápiz, en cirugía laparoscópica usamos de esa forma, se reemplaza por pedales, que hay también de color amarillo y color azul. Todo lo que es amarillo es corte, y todo lo que es azul es coagulación. Entonces ahí vienen las conexiones. Pero el circuito no se cierra con esto, sino se cierra con una placa de tierra, que debe conectarse al paciente. Entonces, ¿cómo funciona? Empezamos a utilizar apretando uno de los botones, y si el circuito cierra, tiene que ir a la tierra, y de la tierra tiene que volver al aparato. Y así se produce el corte. El otro es el sistema bipolar, que no tiene placa de tierra. No tiene placa de tierra. Puede ser una terminal que tiene la obligación de tener dos puntas, ¿no? Acá hay una pinza de bayoneta, por ejemplo, y tiene sus dos extremos. Acá uno es positivo y otro es neutro o negativo. Acá es positivo y el neutro sería la placa. Entonces esto se conecta a otro segmento donde está la unidad electroquirúrgica. Si ustedes se fijan, acá hay 3 orificios y acá también hay 3 orificios. En cambio acá solamente hay 2. Donde hay 2 va el bisturí bipolar. O puede venir ya con un sistema de un instrumento que lo utilizamos también, que sería a forma de tijera. Entonces, en este sistema, para que se cierre el sistema, tienen que entrar en contacto las dos puntas. Ya no hay tierra. O sea, entran en contacto las dos puntas con el tejido y ahí se cerró el sistema. Es más seguro el bipolar, pero no es universal para todo. Se utiliza más en neurocirugía y cirugía oncológica, por ejemplo. Ahora, variantes de eso van a encontrar muchas cosas. Una de ellas es lo que está en su texto como bisturí láser. Fíjense cómo estoy escribiendo láser. No estoy escribiendo en una palabra, sino es un acrónimo que está en inglés, que implica de que se utilice una luz como un sistema de corte. Ese sistema de corte está en relación a una longitud de onda. Y hay varias formas de utilizar el bisturí láser. Antes se decía que solamente se podía utilizar para cirugía oftalmológica, el láser eximier, que es este de acá arriba, este verde, láser verde que ahora se está utilizando en cirugía de próstata también, por ejemplo. Y hay varias formas, ¿no? Y varios orígenes. El más grande que están viendo, miren, se aplica a varias cosas: ginecología, dental, circuncisión, cirugía vascular, inclusive para rastreo de algunas cosas intraoperatorias. Ese es el láser de CO2, láser CO2. El que más se ha utilizado, ahora ya se utiliza menos. En el caso de cirugía oftalmológica, se utiliza el láser de argón, que es este de acá, el láser de argón. Para lo que es piel se puede utilizar 2. Uno que es el NAYD, se llama, o sea, es el láser neodymium, yttrium y aluminio granate. NAYG se llama. Muy bueno para cirugía estética, se puede curar el acné con aquel. Pero ahora ha aparecido un competente de este, que es de otro color, un color medio rojizo, como estamos viendo acá. Ese es el láser de cadmio. Ese láser de cadmio tiene un poco poder de penetración y que es muy útil en cirugías superficiales de piel fundamentalmente. Entonces, en base a ello, hay varias opciones, no es decir láser, sino cuál láser, ¿no?
estamos viendo de que todos ellos van a tener acción en superficie. No se puede evaluar la profundidad. Entonces, una complicación que hace que el láser no se utilice mucho hoy en día, más que en cirugía de piel, por ejemplo, inclusive para borrar los tatuajes que se hacen, es de que para plano superficial funciona muy bien, para planos profundos no, para mucosa quema, y la complicación es severa. Entonces, estuvo de moda un tiempo, pero se está desechando por las complicaciones que viene al uso de porque es una quemadura con una luz lo que se hace. A ver, agarren ustedes una lupa, váyanse al sol y hagan converger los rayos del sol a un punto, pongámosle a nivel del dorso de la mano. La quemadura va a estar al tiro, aquí es igual. O sea, no es mejor, si no tiene cierto tipo de indicaciones. Ahora, hay variantes como esta que estamos viendo, que es el bisturí armónico, que funciona en relación a ultrasonido. O sea, tiene que haber ondas, estamos viendo, de una diferente longitud. El bisturí armónico tiene que tener un generador de ultrasonido a través de un efecto que se llama piezoeléctrico. Perdón un segundito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Bien. Sí. Sí. ¿Me la puedes mandar por WhatsApp? Sí, foto, mándamela porque está pidiendo, vive en Cobija. Es un intestino grueso, ¿no? Del megacoro debe decir ahí. Yo voy a hablar con ella para que me lo mande por WhatsApp, ¿ya? Ya, gracias, hasta luego. Disculpen ustedes, decíamos de que tiene que generarse el ultrasonido a través de un efecto que se llama efecto piezoeléctrico y que va a realizar tres cosas. Primero, coagulación, luego corte y finalmente cavitación. ¿Qué ventaja hay en esto? Primero, de que en el caso del bisturí eléctrico tienes que hacer primero corte y después coagulación, a no ser que hagas con el bipolar. Acá, en cambio, haces corte y coagulación al mismo tiempo. En esta foto, la de más arriba, estamos haciendo corte y coagulación al mismo tiempo, igual que sangramentos. Y a través del efecto de cavitación, se puede utilizar para disección de órganos macizos, cirugía de hígado particularmente. ¿Qué ha hecho que sea ventaja en esto? No solamente el ultrasonido, sino de que tiene una mandíbula semejante a las de una pinza. Ya no es esto un filo, sino es más o menos como una especie de un alicate, como una pinza, así como estamos hablando, donde existe ultrasonido. Esto está reemplazando absolutamente hoy en día a todos los sistemas de unidades electroquirúrgicas, aunque es un poquito costoso, pero es más efectivo desde el punto de vista real. Ahora, ¿cuál es voy a volver atrás un ratito, ¿cuál es el problema de esta pinza, esta mandíbula? Que es pequeña. Para cirugía grande no me sirve. Entonces viene su hermano mayor, dicen algunos. El ligature, que es o ultra incisión. Acá la gran diferencia está en que la toma es más grande. Fíjense el tamaño de la punta. El aparato es un poquito diferente. La ventaja de este es de que puedes tomar más tejido. Con el otro no, tienes que hacer una muy buena disección. Con este no tanto. Y hay varias formas de utilizar los puntos terminales. El punto inserto que llaman las instrumentadoras. Puede ser como tijera, como estamos viendo acá. Pero no es una tijera, sino es como una pinza, como un alicate en realidad. Esta es la para cirugía laparoscópica, esta para cirugía abierta, y esta otra también es para cirugía abierta. El ligasure para cirugía de hemorroides, por ejemplo, tiene mucha ventaja.
no así el bisturí armónico. Pero para cirugía laparoscópica tiene más ventaja el bisturí armónico, no el LigaSure. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Son aparatos caros que tienen un periodo de duración. Yo me he decepcionado del bisturí armónico porque en determinado momento se utilizaba mucho. Y el periodo de duración que tienen las terminales no es muy largo. Te durará, ponle unos 2 años, 3 años, tal vez menos. Depende de cuánto operes. Entonces, como son láminas de plástico, esas las del extremo, corre el riesgo de que con el desgaste se salgan o ya no funcionen bien. Entonces yo compré de una empresa en Estados Unidos los terminales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá en nuestro medio han cambiado el sistema de conexión del inserto. Y ese sistema de conexión hace de que no se adapten a todos los modelos, ¿no? Entonces es una sociedad de consumo terrible. Una de estas pistolas te está costando más o menos como unos 600 a 800 dólares. No le va a hacer comprar eso al paciente cada vez, ¿no? Seguimos con material de diéresis, pero ahora una diéresis vinculada a lo que significan las tijeras. Las tijeras, por si acaso, no cortan, muerden, más o menos como los dientes. Entonces hay tijeras de todo tipo y para todo tipo de tejido. Las más conocidas son las primeras 4. Tijeras de Mayo, las 2 primeras, las que están en verde. Tijera de Mayo recta, tijera de Mayo curva. Y para cavidad, las tijeras de Metzenbaum. Metzenbaum recta, Metzenbaum curva. Toda tijera recta, Metzenbaum o Mayo, es para corte de material de sutura. Toda tijera, Mayo o Metzenbaum curva, es para disección. Esto se va complicando porque en el caso de la Mayo y la Metzenbaum en curva, las dos pueden ser en punta, como estamos viendo acá, o puede ser las 2 romas, o la otra opción, una punta y otra roma. Se le da varios usos desde el punto de vista de la disección. Pero les vuelvo a decir, estas pinzas curvas no es para cortar hilos, es para cortar tejido, son tijeras de tejido. Las rectas son para hilos. Esas son de cirugía general. En neurocirugía se utiliza esta, que es diferente. Esta es la tijera de Taylor, que fíjense, ya no es recto el cuerpo, sino es incurvado. Y la mordida es pequeña, como más o menos el pico de un ave. Es para hacer disección de meninges y del nervio trigémino. Pero es curva. Semejante a esta, viene esta de acá abajo, que es la tijera de Potts. Acá puede variar el ángulo. En la Potts hay de 30, 60, 90, hasta 110. Pero es recta. O sea, el cuerpo, la rama larga de la tijera de Potts es recta. En cambio, la rama larga de la Taylor y de la Dandy es curva. Y hay un espacio, es en forma de arco. En cambio, acá no. Esta tijera de Potts, por ejemplo, me sirve a mí en cirugía biliar para abrir el colédoco, por decirles un ejemplo. Ahora, a partir de ello ya vienen otro tipo de modificaciones. Y sin ir lejos, una primera modificación de la tijera de Potts es esta otra que estamos viendo acá, que es casi igualita, pero fíjense cómo es el ángulo. Es un ángulo más o menos de por encima de 90 grados. 110 hasta 125. Esa es la tijera de Dietrich. Esta tijera de Dietrich se puede utilizar especialmente en cirugía de cavidades. Luego hay una pequeña diferencia, si quieren ustedes, en esta otra que estamos viendo acá, pero que tiene ramas casi del mismo tamaño, ¿no? Es una tijera de otorrino. Se llama la tijera de Fomon, que es una tijera que está más o menos a unos 45, 60 grados. Y cuando vaya a trabajar en pelvis, la Metzenbaum no me sirve. Hay mucho vaso pequeño a ese nivel. Tiene que ser más romo las hojas de la tijera.
Y se tiene la tijera de recto, que tiene variedades, ¿no? Hay la de Gorlig, la de Lloyd Davis, son tijeras para recto, todas ellas. Entonces, en líneas generales, lo que yo tengo que conocer en detalle, pero así fehaciente, son las tijeras de mayo y las tijeras de Metzenbaum, que son las que más se usan. Las otras vienen más a determinado tipo de especialidades. Pero no solamente estamos hablando de corte en relación a tejidos, así en toda la extensión de la palabra, sino que hay otras connotaciones. Por ejemplo, corte de material. Habíamos manifestado que para cortar hilos usamos la mayo recta o la Metzenbaum recta, ¿no? Pero cuando voy a sacar puntos de la piel son tijeras muy grandes. Entonces hay por lo menos 3 tijeras que pueden utilizarse. La primera que estamos viendo es la de Spencer, que si ustedes se fijan tiene puntas muy finitas, cortadas a bisel. Esa es la tijera de Spencer. Hay recta y hay curva, por si acaso. La que tiene forma de media luna en la punta, esta otra, la que está en fondo azul, es la tijera de Litauer, que es la que más hay, pero es la más difícil de usar, porque esta uñita a veces no entra al espacio que le pusieron, le apretaron mucho el punto y nos tenemos que jalar y lastimarlo al paciente. Es más útil Spencer. Y si no hay esa, se puede retirar con esta otra, la última que estamos viendo acá, que se llama la tijera de Iris, que es una tijera más pequeña. Una mayo mide más o menos 20 a 30 centímetros. Estas miden 10 a 15 centímetros. Esta tijera de Iris se ha ideado para hacer cirugía ocular, pero se utiliza en cirugía general para retirar puntos o hacer disecciones muy delicadas. Ahora, si yo voy a cortar material, gasa, por ejemplo, voy a cortar vendas, no voy a arruinar ni siquiera una tijera mayo. Hay una tijera específica para aquello, que se llama la tijera de material fungible, que dicen algunos. Fungible porque es un material que se retira, y es la tijera de Lister, que como característica fundamental tiene un extremo romo, cortante, un extremo inferior terminado en punta con un tope. Entonces esto puedes meter debajo la venda que está en contacto con la piel del paciente y este otro es el que corta. Ahora, si yo voy a tomar una biopsia de piel, no se toma con una tijera, ni con bisturí, sino se utiliza un aparato que se llama el punzón de Case, que es un aparatito que toma una biopsia en forma circular. Aquí su bordecito es cortante y no toma muy grande, puedes regular el tamaño y la profundidad inclusive. O sea, no es necesario utilizar tijera para una biopsia de piel, por ejemplo. Se puede retirar nevos con aquel y se manda a patología. Ahora, el siguiente paso es la disección. Para muchos el paso más importante desde el punto de vista de la cirugía, porque tengo que identificar absolutamente todos los tejidos que voy a disecar para realizar la exéresis de un órgano. Entonces, desde un punto de vista general, la disección implica usar tijeras curvas con una pinza. La tijera curva en la mano derecha y la pinza siempre elástica en la mano izquierda. La tijera puede ser una Metzenbaum, una mayo curva, y lo que van a ir variando van a ser las pinzas, ¿no? Acá tengo una pinza anatómica, una pinza que se maneja con la mano izquierda, una pinza quirúrgica con diente que también se maneja con mano izquierda. Si quiero algo más delicado, hay esta tijera que tiene una punta fina, ¿no ve? Esa es la tijera de Cushing, de Harvey Cushing, que se usa mucho en neurocirugía. Para planos superficiales se puede utilizar las pinzas de Hudson, que hay con diente y sin diente. Muchas veces en otorrino y en neurocirugía utilizamos una pinza en ángulo como esta, pinza bayoneta que se llama, o pinza de Janssen. Pero hay una que está reemplazando a todas estas, es esta de acá.
Desventajas de anatómica y pinza con diente. La anatómica no puedes agarrar bien el tejido, se te escapa. Agarras mejor con el diente. Pero cuando agarras disección y quieres hacer puntos, tienes que cambiar de pinza. Vas a la anatómica, no puedes agarrar la aguja con el diente. Entonces apareció esta tijera, que es la tijera de Rux o rusa, que tiene particulares de ambas, ¿no? Tiene unos pequeños dientecitos en el extremo, que es en forma oval, y que te agarra las dos cosas, te agarra el tejido y te puede agarrar las agujas también. Y una variante de esta es esta otra, que es la tijera de Nelson, pero acá hay verdaderos orificios en forma oval. Acá no son orificios, no son superficies ovales. En cambio, acá hay orificios. La de Nelson se utiliza, por ejemplo, para cirugía pulmonar. Ahora, la disección se va, diríamos, complicando un poquito en el sentido de que vas a ir disecando muchas cosas y tienes que hacer una disección a veces magistral. Y una disección magistral significa hacer bien la parte vascular, por ejemplo, o nerviosa. Entonces, en ese entendido, hay varias cosas que es bueno tomar en cuenta. Y está referida, por ejemplo, a que podamos utilizar varios dientecitos en una pinza. O sea, hay una pinza que tiene varios dientes, la de Nelson, que sería de las elásticas. Pero para hacer disección y hacer hemostasia viene la Moynihan, que es esta. La Moynihan, por si acaso, se reconoce, porque es una pinza que tiene un extremo largo, un extremo corto, y tiene ranuras transversales, la Moynihan, hasta toda la extensión de las ramas. Luego viene la pinza en ángulo, que es la Mixter, que tiene un ángulo más o menos de 90 grados. Muy parecida a esta es la de Gray, pero fíjense, esta es ya curva, ya no es solamente un ángulo, acá hay una verdadera curva, que puede superar los 90 grados. Y finalmente tienes la Lahey. La Lahey se reconoce porque tiene ranuras longitudinales. Las otras tienen ranuras transversales. El caso de la Mixter y la Gray, hay solamente los dientecitos o las ranuras hasta la mitad, y la otra mitad no tiene. En cambio, la Moynihan tiene toda la longitud. Mientras que en la Lahey, las ranuras van en toda la longitud de la rama que corresponde, pero en toda su extensión, y van en sentido longitudinal, no en sentido transversal. Ahora viene la parte que es la más morosa en una cirugía, la hemostasia. Para la hemostasia utilizamos pinzas hemostáticas. Y las pinzas para hacer hemostasia en plano superficial o profundo en cirugía general son 5. La pinza Pean, la más antigua, se reconoce porque su extremo es abultado y su sistema de cremallera tiene solamente 2 niveles. Ya no se usa porque ya no hay, esta pinza es prácticamente de un museo. Luego tenemos la pinza, la Mosquito o Halsted. La Mosquito Halsted es una pinza pequeña, hay siempre curva y recta, que tiene una mandíbula y que tiene ranuras en toda la extensión. Luego viene la pinza Kelly, que es esta, la que está en el medio. Una pinza más grande, mide más o menos de 15 a 25 centímetros. ¿Cómo la reconozco? Abro la pinza, no la reconozco por fuera, abro. Porque esta tiene una prima hermana, gemela, pero que es diferente. Esta tiene ranuras solamente en el extremo distal y el otro extremo es libre, no tiene ranura. Y la otra es la Crile o Crile, igualita en cuanto a la forma que la Kelly, también hay curva y recta. Pero ahora fíjense, esta tiene las ranuras en toda la longitud de la rama, la Crile, la Kelly solamente en la mitad. Y si quiero hacer una hemostasia de un vaso más grande, tengo la pinza de Rochester. La Rochester es similar a la Crile o a la Mosquito, pero más grande. Acá estamos hablando en una Mosquito
de que el cuarto inferior solamente tiene las mandíbulas. En una pinza Crail o Cryle solamente el tercio inferior. Aquí era cuarto, aquí era tercio. Aquí es casi la mitad, casi 50% del extremo libre. Y hay dientes o ranuras en toda su extensión. Estas son las 4 pinzas básicas o 5 pinzas básicas de hemostasia. Por una ya no se usa, ¿no? Pero si quiero hacer hemostasia de un vaso, una arteria, una vena, ahí ya tengo que utilizar pinzas vasculares. Estas ya son pinzas vasculares. Esta que está doble acá se llama el bulldog o cangrejo, dicen algunos, que es una pinza elástica. Pinza bulldog, caimancito, dicen algunos. Entonces, con esto puedo comprimir un vaso mientras estoy haciendo el trabajo. Un poquito más compleja, la Satinsky. Pinza grande, pesada, es para hacer anastomosis vasculares. Larga, que tiene 3 ángulos. Un ángulo de la punta al segmento más ancho, un segundo ángulo entre el segmento ancho y el segmento vertical, y uno tercero que viene a ser la curvatura que tiene. Y una variedad semejante a esta corresponde a una pinza que se utiliza por lo general para grandes cirugías vasculares, que se llama la pinza de Debicki o de Backey, que es lo mismo. Esta es una pinza que te va a agarrar grandes vasos mejor que la Satinsky, ¿no? Han peleado los rusos con los americanos para ver cuál entraba más al mercado. Ganaron los rusos. Hay más pinzas Satinsky que pinzas Debicki. Todo órgano de la profundidad tiene que traccionarse hacia afuera, o alguna estructura tiene que jalarse hacia afuera. Ahí viene instrumental de prehensión. Como líneas generales, todas son pinzas de cremallera. Acá tenemos, primero, la pinza de Collin, que tiene una pequeña abertura en la parte media, pinza de Collin. No es aro esta Collin, aunque dicen aro de Collin, hay que ponerle apellido, porque hay la otra aro es la pinza Babcock, perdón, la pinza Foerster, que también es pinza aro, las dos son aro, pero esta es más pequeña, la mitad tiene ranura y la otra mitad no tiene, es más larga. Esta tiene 2 a 3 gradas en su cremallera, esta tiene hasta 5, es más larga. Esta solamente hay recta, en cambio esta otra es recta y curva. Luego viene la Babcock, que tiene forma de corazón. Variante de esta es esta que estamos viendo acá, que tiene forma de rombo. La que tiene forma de rombo es una pinza que se utiliza, por ejemplo, para tomar pulmones. Es la pinza de Gregoire se escribe. Y otra que tiene forma triangular, que se utiliza mucho en cirugía pulmonar. Esa pinza es la de Duval. Todas tienen el mismo principio, lo que varía es la punta, ¿no? Ahora, de estas dos sale unas que tiene dientes pequeños, como esta de acá, que es la pinza Alice, pinza de mucosa, dicen algunos. Y la otra que es la garra de Lahey, porque hay tijera y hay otra pinza de Lahey. Esta es Lahey, pero hay que decirle, pinza garra de Lahey, que tiene como un tenedorcito, si usted se fija. Y una combinación, diríamos, entre las pinzas aro, viene esta que parece que estaría torcida a la mala, ¿no? No está torcida a la mala, sino es una pinza que tiene 2 ángulos y sirve especialmente para anestesiología, para trabajar en la parte superior de la faringe. Es la pinza de McGill. Esta es una pinza de McGill que tiene ángulos en torsión de la rama y en ángulos entre el cuerpo y el extremo proximal. Ahora, también es prehensión cuando hablamos en profundidad. ¿Con qué voy a agarrar el intestino? Con clamps intestinales. Acá hay clamps de Kocher o Kocher, que es lo mismo. Es importante que se tome en cuenta que los clamps vienen a ser elementos importantísimos desde el punto de vista de
hacer forcipresión o tripsia. O sea, si quiero hacer forcipresión, tengo que hacer con clavos, no puedo hacer con otra cosa. Y acá tenemos dos instrumentos de prehensión, pero para cirugía ginecológica. Esta de acá tiene varios dientecitos en el extremo, o dos por lo menos. Esa viene a ser la pinza de Musox, que es de cuello uterino. Y esta otra que tiene una sola punta es la pinza de Pozzi. Son para cirugía ginecológica. Y completamos instrumental de prehensión, algo que se utilizaba antes en hemostasia. La pinza Kocher, que es igualito que la Kelly, pero que tiene dientes en la punta. Y la variante de esta, que es la pinza de Faure, que es una pinza más grande, que es una pinza para pedículo. O sea, puede utilizarse también para hacer hemostasia de un pedículo grande. Y esta hacer hemostasia de un pedículo que también puede hacerse en cirugía general. Ahora voy a hacer el siguiente paso, la exploración de los órganos. ¿Cómo exploro? Con una sonda canalada, con un estilete, que es lo más común. La vía biliar voy a explorar con pinza Randall. Si es en vía urinaria, estamos hablando de pinza de Desjardins. Todas son iguales, vienen en juego. Puedo explorar el lumen de la vía biliar también con dilatadores. Hay dilatadores de vía biliar que se llaman de Bakes. Porque estos dilatadores no son de vía biliar. Estos son dilatadores Hegar que sirven para cirugía ginecológica o cirugía proctológica, o para dilatadores uretrales, estos que están acá, que tienen una parte, que tienen a los dos lados, tienen la misma estructura. Pero también puedo explorar una cavidad con un histerómetro. El histerómetro entra a la cavidad y me va a medir hasta dónde está el fondo, por ejemplo, ¿verdad? O puedo utilizar esta cucharilla de exploración de vía biliar, cucharilla biliar se llama. Se puede retirar cálculos o barro biliar con esta cucharilla. Entonces, miren, puedo explorar de varias formas. Inclusive en su texto se dice que podemos explorar con ritmoscopios, rectoscopios, anoscopios, otoscopios, oftalmoscopios, ¿no? Pero eso no se utiliza en cirugía, se utiliza en el examen clínico. Eso no es instrumental quirúrgico. Ahora viene la parte de exposición. No interesa la edad, podríamos decir, de los que participan en un equipo quirúrgico. Pero el segundo ayudante tiene que ser el más joven de todos, no puede ser el más viejito. Entonces tiene que exponer, y su función del segundo ayudante es mostrar el campo quirúrgico. Entonces el instrumental de exposición se suele dividir en instrumental pasivo y activo. El pasivo o manual vienen los separadores de Farabeuf, los RUCs, siempre son pares, y pueden ser pares o tríos. El Richardson, la valva de Diver, que es curvatura, que es para cirugía biliar, por ejemplo. La valva de Doyen, que es para cirugía pélvica. La de Harrington, todos estos son romos, que también es para cirugía biliar o pélvica. Y hay otros que tienen garritas, estos son separadores de Folkman. Entonces hay que precisar bien, para plano superficial, para Beuf, Rux, tal vez Richardson, y ahí nos quedamos. Para profundidad, valva de Doyen, Richardson, Harrington. Para traccionar hacia arriba planos con garra, vienen el Folkman. Y finalmente la valva maleable, que puede adaptarse a cualquiera de estos modelos, pero solamente se usa en cavidad. Y hay el otro instrumental de exposición que es automático, donde se tiene, de acuerdo a la cirugía, varias cosas en particular, ¿no? Primero, el Balfour, que es un separador muy pesado, con doble rama transversal, 2 láminas que corren, y un accesorio que es la media. Su primo menor de este es el separador de Gosset, que no tiene 2 líneas, ¿no? Y no tiene opción para colocar una tercera válvula. Este utilizan en abdomen. En tórax se utiliza el separador de Finocheto, que es este que estamos viendo acá, que tiene un sistema de cremallera. Estos no son una cremallera. Luego se tiene un separador autoestático, el Buchwalter se llama, que es un anillo al cual puedo colocar la cantidad de valvas que quiera.
Para aquí ya no se necesita ayudante cuando se utiliza un bookwalker. Y para determinado tipo de cirugías, especialmente neurocirugía, traumatología, vienen separadores con ojos, con ramas de diferente longitud, pero con ganchitos en la punta, semejante a los Volkmann. Este es el Bitterlander, y estos vienen a ser los separadores en garras simplemente. Y este otro es el Lloyd Davis, que se utiliza en proctología. Acá se pueden colocar válvulas. Entonces, mire, el instrumental de exposición más está dirigido a la especialidad. Ahora, el siguiente punto, que es el cierre o síntesis, implica que conozcamos un portaagujas, ¿no? Quienes han hecho práctica saben de que un portaagujas tiene sus ojales, tiene una cremallera, tiene sus ramas, un segmento articular o caja y la punta. Siempre manejamos con primer dedo y cuarto dedo, ¿verdad? Dos portaagujas son los estándar. Primero el Hegar Mayo, que es este. Hay que fijarse cómo es la disposición a nivel del extremo distal. Acá hay un pequeño canal. Y el Hegar simple no tiene este canal, sino tiene solamente unas ranuras con unos puntitos. Este maneja igual que el portaagujas. Y el otro que es el Matthew. El Matthew solamente para plano superficial. Y que no tiene este canalcito, sino tiene puntitos a este nivel. Unos pequeños dientecitos. Quienes hacen cirugía laparoscópica tienen que haberse familiarizado bien con el Matthew, porque no hay instrumental con ojos para cirugía laparoscópica. El instrumental viene para saber manejar el talón de la mano. Esto obviamente se tiene que completar con las agujas, que vamos a ver en la siguiente clase. Instrumental accesorio, cánulas de succión. La Yankauer, la más común, metálica o desechable de plástico. Siempre hay que fijar si tiene el orificio, hay que tapar el orificio para que funcione. La Fraser, que se utiliza en neurocirugía, y acá falta la Pull, que es la que tiene doble camisa. Bueno, eso en líneas generales viene a ser esta primera clase de instrumental quirúrgico. Es un tema extremadamente moroso el tratar de memorizar mucho nombre. Yo les soy sincero, no creo que sea necesario aprender todos los nombres, sino de lo que más se usa. Pero más de conocer del instrumental, hay que tratar de saber utilizarlo. Entonces, aquí terminamos nuestra primera clase. No sé si tienen alguna pregunta para que podamos despejarles algunas dudas que pueden tener ustedes. ¿No tenemos preguntas?